Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Empezamos fuerte con las últimas noticias desde España. Tenemos tres noticias que compartir con todos vosotros. La primera noticia va a ser sobre la sanidad y cómo tristemente colapsa absolutamente en la temporada de verano. Esto pasa todos los años y no va a ser ninguna novedad, pero para que lo sepáis, aquellos que queréis venir a vivir aquí a España de manera legal, establecerse aquí, para que sepáis cómo son los veranos en el tema de sanidad, lo que es sanidad pública, seguro social, la atención gratuita médica aquí en España como tal. La segunda noticia va a ser sobre los trabajos a partir de los 50 años. Los 50 son los nuevos 40, obviamente la gente está llena de energía todavía, con muchas ganas de disfrutar, de trabajar para poder sobrevivir, pagar sus cositas, sus gastos principales, tal vez algún viaje, etcétera. ¿Y cuál es la situación a día de hoy en 2024 para trabajadores mayores de 50 años? Y la última noticia va a ser sobre la batalla por las hipotecas, por conseguir los clientes, y realmente es una buena noticia que a mí me alegra dar. Empieza la batalla de las hipotecas de diferentes bancos porque 7 de ellos ya han rebajado sus créditos. Pero vamos a hablar primero sobre la noticia número 1 y es el tema de sanidad pública. Ya sabéis que aquí en España existen dos tipos de atención médica, la sanidad pública y la sanidad privada. La pública se supone que es gratuita, ¿vale? Porque no desembolsáis nada cuando vayáis al médico. Aparte, son hospitales públicos, consultorios públicos, clínicas públicas, médicos públicos. Y realmente es lo que se cobra pues de vuestros impuestos que vais pagando desde vuestro trabajo, puesto laboral. Y después está la sanidad privada, que es el ámbito privado, son hospitales privados, especialistas que no trabajan en sanidad pública o compaginan las dos cosas. Y ahí es donde hay que tener un seguro privado de salud o desembolsarlo cada vez de vuestro propio bolsillo. Y en estos casos, los que no lo sabéis, por cierto, en nuestra consultoría gestoría de inmigración ofrecemos seguros privados, tanto de salud como de vida, incluso para mascotas, para que os salga un poco más barato llevarles al veterinario, diferentes tipos de pruebas, chequeos, vacunas, intervenciones, etcétera. Pues todo eso también tiene un descuento una vez que uno tiene seguro para mascotas. Qué cosas increíbles están pasando en el mundo. Y obviamente aparte tenemos también seguros de residentes, de futuros residentes aquí o aquellos que vienen aquí a estudiar. Y ese tipo de seguro, que es el seguro Asisa, obviamente es uno de los top 3 aquí en España, es uno de los que más cuadro médico tiene, de los que más hospitales tienen con los que colaboran. Y es de los que más rápido ofrecen certificado para extranjería, para el consulado o extranjería aquí en España. Y la verdad es que hemos sido clientes durante 11 años, incluso antes de abrir nuestra gestoría, y siempre hemos estado contentos. Así que si necesitáis ese tipo de seguro privado aquí en España, nos podéis escribir a la consultoría directamente y solo necesitamos la fecha de nacimiento completa, el lugar donde vais a residir y ya está, más o menos la provincia donde queréis residir y cuántas personas van a estar en el seguro, qué tipo de seguro necesitáis, y con eso ya os podemos pasar el presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Y además, como lo gestionamos nosotros también, nos aseguramos de que sea realmente lo que uno necesite contratar. Así que sanidad privada no suele tener tantos problemas, pero sanidad pública sí. De hecho, todos los veranos es igual, finales de julio y agosto es cuando muchos administrativos, funcionarios, médicos, enfermeros se van de vacaciones, abogados también, notarios, de todo, ¿vale? Se colapsa un poco el sistema administrativo en España y suele haber muchas menos citas, suele haber menos huecos, como que se ralentiza un poquito todo el país. Se sigue dando algo de servicio, pero no es tanto como se suele hacer el resto del año. Y en este caso, sobre todo se colapsa en las zonas del turismo. Sabéis que en nuestra comunidad valenciana, por ejemplo, algunas partes de Andalucía, sobre todo turísticas, la zona de Murcia, las Islas Baleares, se colapsan durante este tiempo. Hay muchos sanitarios médicos
que se van de vacaciones y se queda prácticamente la mitad de la plantilla tan solo. Y no se puede cubrir esos huecos, así que mitad de la plantilla está como en el limbo, están de vacaciones merecidas para disfrutarlas, pero no hay nadie que les cubra durante este tiempo. ¿Qué pasa entonces? Pues que se colapsan urgencias, consultas médicas, enfermería, los hospitales, las urgencias, intervenciones, algunas incluso se quitan, no se programan para esa fecha, se hace solamente las cosas urgentes, mientras que pues falta personal sanitario. Así que para que lo sepáis, en Cataluña, por cierto, también está sucediendo. Para que lo sepáis, cada verano esa es la situación en las zonas más turísticas. Además, también aumenta con la llegada de turistas. Hay algunas zonas donde obviamente son gente que o son de España aquí, que vienen a su segunda residencia cerquita de la playa. Y luego hay otros turistas que simplemente vienen aquí, se alojan en un hotel, por ejemplo, que vienen de fuera, de países de fuera. Hay turistas que pues tienen golpes de calor por el desconocimiento, ¿no? de cómo de fuerte es nuestro sol aquí en nuestra zona. Y tienen golpes de calor, ataques de diferente tipo, comen o beben mucho, entonces tienen diferentes problemas de salud, se caen también y se colapsa. Cuando el turismo acecha, no solo los hoteles están llenos, sino también centros médicos, sobre todo sanidad pública, porque hay muchos que tienen tarjeta europea de atención en hospitales públicos y es a donde acuden primariamente. Por lo que cada año va a seguir pasando lo mismo hasta que no mejore la situación y no contraten estos sustitutos, no encuentren sustitutos para los médicos o enfermeros o sanitarios en general principales, mientras que están en sus merecidas vacaciones. Comentarnos si en vuestro país es igual, si existe una época del año donde es mucho más complicado obtener una atención médica adecuada, porque también es cierto que algunos incluso cierran y si tienes que tener una consulta o lo que sea, pues te atiende un médico que no es tu médico, te atiende un médico que no es ni siquiera de esa especialidad, más o menos solamente para ver si está todo bien o si hay algo urgente que se tiene que hacer. Por lo que esto es algo bastante común en verano aquí en España, en zonas turísticas sobre todo. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre el trabajo a partir de 50 años. Trabajar a partir de 50 años no significa que la vida ya ha pasado, todavía es gente joven, llenos de vitalidad, son gente que tiene muchas ganas de vivir, de contribuir, de trabajar, de sentirse útiles y hay un gran problema aquí en España, ¿vale? Son diferentes motivos. Muchos dicen, estamos demasiado formados y por eso no nos cogen, o somos demasiado mayores ya y por eso no nos cogen. Y lo cierto es que tristemente las empresas siguen teniendo este cliché de, pues a partir de 40 y algo años, no, pues prefiero a alguien joven, prefiero que alguien que no tenga familia y que no tenga tantas ataduras, que le podamos poner el horario que sea y que sabemos que se va a adaptar a esa cantidad de trabajo y ese horario que nosotros marcamos. Es como, se ve como algo más flexible, ¿vale? Que una persona que ya tiene cierta edad, que tal vez tenga familia, tenga hijos y tenga ciertas cosas pues a las que tiene que acudir, ¿no? También es cierto que según el sector es distinto. El sector de camareras de pisos, ahora mismo aquí hay una falta todavía tremenda y sí es cierto que contratan a la gente incluso más mayor de 50 años, no hay ningún problema porque hace falta trabajadores. En hostelería también lo intentan hacer, pero siempre y cuando no haya gente más joven que puedan asumir este cargo. Algunas empresas que son sobre todo las que dependen de nuevas tecnologías, digitalización, programación, algo que suele actualizarse y salir algunas novedades muy a menudo. Ese tipo de empresas, por desgracia, también prefieren gente más joven. ¿Por qué? Porque creen que la gente más mayor pues no está tan familiarizado con la inteligencia artificial, con digitalización, con diferentes plataformas, incluso marketing, por ejemplo, lo que obviamente no juega muy a favor de la gente de edad más avanzada. Tristemente es la situación, pero si uno se forma, si uno está al tanto de todo lo que está pasando, de todas las novedades en su respectivo campo laboral, sí es cierto que hay más facilidades de encontrar empleo. Esto estamos hablando que si la persona mayor de 50 años no conoce a nadie que le pueda ayudar en el ámbito laboral, la gran mayoría de ellos tardan más de un año en encontrar empleo de nuevo.
Cuando uno conoce a la gente a través de conocidos, amigos, lo que sea, familiares, conseguir un empleo es muchísimo más fácil. Aquí en España los llaman enchufados, pero lo cierto es que hay que sobrevivir de alguna manera y si la persona es cualificada para el puesto, solamente la edad es un impedimento. Esta es una de las vías de posibilidad, aunque sea para conseguir una entrevista o para conseguir un puesto laboral. Así es la situación a día de hoy, no ha cambiado mucho. Existen sectores donde la edad da igual, pero a priori sigue siendo como era hace muchos años y décadas ya. La prioridad se da para los jóvenes y los mayores pues muchas veces se quedan con la formación más que adecuada. Imposible encontrar empleo. La última noticia que os quería compartir es sobre la batalla de las hipotecas. Empieza el show, le hemos estado esperando y aquí está. Hemos estado comentando hace tiempo cómo es la situación en el mercado de compra de inmuebles, de las hipotecas, qué es lo que está pasando. Y a día de hoy, 7 bancos van a rebajar, y ya han rebajado un poquito, sus tipos de interés y los créditos, las hipotecas que están ofreciendo tras la comunicación, el último anuncio, la última aparición del Banco Central Europeo. ¿Vale? Porque esto es lo que condiciona muchos tipos de interés que se ofrecen en los bancos para préstamos y para las hipotecas también. Banco Santander, de los más famosos, Banco Santander, Unicaja, Ibercaja, Cuchabank, Cajamar, Caja de Ingenieros y Caja 7, Caja Rural, abaratan sus préstamos hipotecarios. Y aquí en la pantalla tenéis una tabla donde podéis ver realmente, según hipoteca fija o hipoteca variable, cuál es el coste. Pero sinceramente estas hipotecas son para aquellos que son españoles o para los que residen aquí de forma legal. Muchos clientes que tenemos en la consultoría les mandamos propuestas de los bancos para la compra-venta de propiedades y se dan cuenta de que cuando uno no es residente en España, los tipos de interés son más altos. Y dicen, claro, es que ahí pone que es un 2 y algo por ciento, pero aquí me dicen que es un 4,5%. ¿Por qué es así? Pues es porque es una hipoteca para no residentes, es porque el banco se arriesga más al dar la hipoteca a alguien que ni siquiera es residente fiscal aquí en España, por lo que el tipo de interés es más alto que si uno fuera residente o de nacionalidad española y tributando y cobrando ingresos aquí en España como tal. Pero como veis, están, digamos, no es lo peor, tampoco es de lo mejor, pero está mejorando la situación poquito a poco. Y el interés del 26% de las hipotecas bajará entre un 0,5 y un 0,8% a lo largo de este año hasta que termine el año, y veremos una auténtica batalla por conseguir nuevos clientes, una auténtica batalla por coger esas hipotecas, firmar esas hipotecas. Así que aquellos que queréis comprar una propiedad en España y precisáis una hipoteca, seguramente uno de los mejores momentos para hacerlo será ahora, entre ahora y finales del año, ¿vale? Esta es la mejor parte de cuándo tenerlo hecho, porque los intereses van a bajar un poquito y es una noticia realmente estupendo. Podéis esperar un poquito más, no sabemos cuál va a ser la situación, pero al menos de momento ojalá que los bancos relajen un poco los requisitos, porque las hipotecas, la firma de nuevas hipotecas se ha hundido bastante en los últimos meses, y para intentar atraer de nuevo a la gente, pues bajan los intereses y mejoran las condiciones. Lo que deberían de haber hecho hace mucho tiempo, de decir. Pero aquí está, y seguro que a partir de ahora va a haber más gente que se animará de nuevo a entregar su documentación en espera a que les aprueben el préstamo para su primer hogar aquí en España. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Les deseamos un estupendo día y este miércoles nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, donde veremos una zona muy bonita. Una zona muy bonita, una zona peculiar, particular, con vistas increíbles, con playa. Es una de las pedanías de Elche. Ahí les espero. Adiós.